y la Alianza firmaron un protocolo para apoyar la reforma tributaria. Este documento establece un impuesto a las empresas de 27% a partir del 2017 y considera beneficios para las pymes que generan ventas anuales o menores o iguales a 100.000 UF. Vamos a profundizar en los alcances precisamente que tiene este trato. Para eso tomamos contacto con el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes. Ministro, gracias por el contacto hasta ahora con Mañana en Directo. Buenos días. Buenos días. Ministro, desde el punto de vista técnico, este es un proyecto que surge bastante distinto al original, de eso no hay duda, pero también se detectan en el discurso, en la retórica, algunas ideas fuerza que también son bien distintas. Al inicio el gobierno hablaba de una reforma para que pagara el 10% más rico, para combatir la desigualdad. Ese era el objetivo, el leitmotiv, ¿no? No afectaría a la clase media. Claro, que no afectaría a la clase media. Y ahora, ayer el ministro destacaba que esta era una reforma que iba a permitir también crecimiento, que incentivaba el ahorro. En la oposición estaban contentos precisamente por aquello. ¿Cambió el foco, cambió el objetivo que tiene esta reforma entonces? En absoluto, hemos continuado con una reforma tributaria que cumple objetivos centrales para el gobierno, que cumple objetivos centrales para construir un país más justo. Esto es una recaudación de 3 puntos del PIB y que efectivamente esta recaudación provenga de aquellos que tienen más, de aquellos que reciben mayores rentas. Eso es lo que tenemos en esta reforma tributaria. Y tenemos además en esta reforma tributaria que, fruto de la discusión en el Congreso, hemos profundizado en aquellos mecanismos que nos permiten incentivar el ahorro que es tan necesario para el crecimiento del país. Hablemos de esos mecanismos precisamente, ministro, para incentivar el ahorro. ¿Cuáles son? Acá hemos generado un mecanismo de incentivo al ahorro de las pequeñas y medianas empresas que les permite de esta forma poder reinvertir, ahorrar en sus empresas y de esta forma poder seguir creciendo y generando empleo. Acá hay un foco fundamental en la necesidad de crecimiento de nuestras pequeñas y medianas empresas. Y lo que estamos haciendo con este acuerdo es reforzar los mecanismos que ya estaban contemplados en la reforma tributaria, que permiten potenciar esos efectos y de esta forma darle la posibilidad a nuestras pequeñas y medianas empresas de crecer. Adicionalmente, estamos ampliando el plazo para las pequeñas y medianas empresas, para aquellas empresas acogidas al 14 TER, el 14 PYME que vamos a llamar ahora, de efectivamente ampliar el pago del IVA a 60 días, de forma tal de que tengan mayor capital de trabajo, de que puedan enfrentar de mejor forma el deber de pagar el IVA, pero hacerlo con 60 días de plazo. Ministro, pero el espíritu del FUT, y pongo énfasis en lo del espíritu, ¿de alguna manera se mantiene en el sentido de que ahora con este protocolo de reforma el estatuto de las utilidades queda diferenciado según si esas utilidades se mantienen o se retiran? Este acuerdo lo que hace es mantener el sistema que había sido propuesto y plantear alternativamente un mecanismo que genera un sistema semi-integrado, de forma tal de que se elimina el FUT en nuestro sistema tributario. Pero se elimina el FUT, pero se mantiene, como decía Paola, ese espíritu de manera parcial. Usted dice semi-integrado, pero se mantiene parte de ese espíritu entonces. Lo que ocurrirá ahora es que aquellas empresas que entren en este sistema semi-integrado, todo lo que pagan de primera categoría o el impuesto que pagan de primera categoría, no todo ese impuesto será considerado como crédito para el pago de sus impuestos como personas o los dividendos que realicen la empresa. Eso es un cambio fundamental, ese es un cambio a pasar hacia un sistema semi-integrado, de forma tal de que efectivamente se ha eliminado el FUT en nuestro sistema tributario y se ha dado paso a un sistema con una tasa de impuesto corporativa mayor, es decir, estamos generando un mecanismo alternativo que paga una mayor tasa de impuestos de primera categoría y adicionalmente no todo ese pago de impuestos de primera categoría va a constituir un crédito para los dueños de esas empresas, de forma tal de mantener intacta la recaudación fiscal que hemos planteado en esta reforma tributaria. Claro, no todo, pero el 65% prácticamente, ¿no? 2/3 aproximadamente de aquello sí va a servir como crédito. Por eso le pregunto si no se mantienen algunos elementos que eran importantes, que constituían y que justificaban el FUT, si no se mantienen ahora. Y se lo vinculo además también, ministro, a otra crítica que ha surgido, la de Pablo Lorenzini, que no es cualquier diputado, es presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, que dice que esta es una reformita, poquito más grande que la que hizo el gobierno de Sebastián Piñera. El ministro de Hacienda ha sido muy claro respecto a esto y la dirección de presupuesto ha sido igualmente clara. Vamos a recaudar los 8.200 millones de dólares
que hemos comprometido para financiar reformas estructurales. Esta es la primera reforma estructural, una reforma que le da sustentabilidad, que le da sostenibilidad al resto de las reformas que vamos a implementar durante el gobierno, a una reforma educacional que tiene el objetivo de generar igualdad de oportunidades para todos. Esto es un paso muy importante en esa agenda de reformas profundas y estructurales para nuestro país. ¿Y por qué entonces, ministro, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja define esto como reformita? Bueno, nosotros vamos a ser muy claros, vamos a entregar toda la información como corresponde de que esto efectivamente va a ser una reforma que recauda 3 puntos del PIB, que lo hace efectivamente de aquellos que reciben más ingresos, o sea, avanzamos hacia un sistema tributario más justo y generamos adicionalmente y hemos potenciado los instrumentos de apoyo a las pequeñas y medianas empresas que teníamos en el proyecto original, lo estamos potenciando de forma tal también de dar la posibilidad a nuestras pequeñas y medianas empresas de seguir creciendo, de seguir generando empleo, de seguir contribuyendo al crecimiento de nuestra economía. Ahora, ministro, si bien esta es una reforma, decía usted, que permite recaudar aquellos recursos y tiene ciertos incentivos, ¿no?, también para las pymes, también es cierto que eleva la carga tributaria de nuestro país a las empresas y que queda por sobre el promedio de la OCDE, según reportado hoy día nuestro medio asociado La Tercera. ¿Eso no va a afectar la inversión, cree usted? En absoluto. Lo que es relevante desde el punto de vista de lo que son los incentivos al crecimiento, de lo que son los efectos, es cuánto es la carga tributaria que tiene un país. Y nosotros vamos a aumentar la carga tributaria en nuestro país en 3 puntos del PIB. La vamos a pasar de algo así como 18,5% del PIB a 21,5% del PIB. ¿Qué es la carga tributaria que tenían estos países de la OECD al nivel de ingreso que tenía Chile? O sea, aquellos países que crecieron, que se desarrollaron, tenían cargas tributarias cuando eran como un país como Chile, semejantes a las que vamos a tener hoy día. Es decir, esas cargas tributarias no actuaron como una limitante al crecimiento. Esos países se desarrollaron y construyeron una sociedad más justa. Ese es el desafío que tiene Chile hoy día. Y la carga tributaria que estamos generando en nuestro país es una carga tributaria que nos va a permitir generar esa igualdad de oportunidades, que nos va a permitir nivelar la cancha y de esa forma generar nuevos estímulos para el crecimiento de nuestro país. Ahora, ministro, volviendo a temas un poco más generales del espíritu de esta negociación, de este acuerdo que se alcanzó con la oposición, vuelvo al punto central de cómo cambia la disposición que tuvo el gobierno frente a esta reforma tributaria. También hay un segundo tiempo aquí en desarrollo, se dejan de lado las retroexcavadoras para avanzar en una política de consensos que también ha sido cuestionada por algunos sectores de la propia nueva mayoría. Yo creo que en una reforma estructural tan importante, tan clave para el desarrollo de nuestro país, la generación de un consenso es algo muy positivo, es algo necesario, es algo positivo para el crecimiento del país, es algo necesario para la implementación de reformas estructurales. Necesitamos generar 3 puntos del PIB para realizar reformas estructurales profundas que nos den más igualdad en nuestro país y tenemos que hacerlo con un criterio de largo plazo, con un criterio de sustentabilidad. Por lo tanto, este acuerdo es un acuerdo clave para seguir avanzando en la construcción de esa sociedad más justa. Ministro Luis Felipe Céspedes, muchas gracias por acompañarnos hoy en Mañana en Directo. Que tenga un buen día. Buen día, ministro. Muchas gracias. Buen día a ustedes.